al Pastor, pastor. adelante. Pastor, muy buenos días, ¿cómo estamos? Qué gusto tenerlo con nosotros Un de gusto, nuevo pastor. aquí. Y pues ayer y usted y yo hablábamos de este tema Claro. que en estos tiempos se está hablando mucho y que queremos de alguna manera definir y que la gente pueda de alguna manera a través de la palabra entender lo que es fe y también separar lo que es el positivismo. Claro, claro. Buenos días. Y escuchándolos veo que son gente de fe y que son muy positivos. Vamos a hablar de lo que es la diferencia entre fe y positivismo. Muchos tratan estos dos términos como si fueran términos sinónimos. Ahora, esta es la pregunta. ¿Realmente son sinónimos? Y si no lo son, ¿qué diferencia hay entre fe y positivismo? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una persona que anda en la fe y otro que vive con pensamientos positivos? Debemos de referirnos primero a las escrituras, por ejemplo en Romanos 1, 16 y 17. Dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora, interesante aquí la palabra salvación. En el griego esa palabra se pronuncia más o menos así, sozo, y significa salvar, sana, preservar, rescatar. Y cuando está hablando de salvar, sanar, preservar y rescatar, está hablando de, como somos de tres partes, espíritu, alma y cuerpo, está hablando de sozo, salvación, sanación, de ser preservados, que hemos sido rescatados en espíritu, en alma y cuerpo. Ahora, aquí habla, por ejemplo, la justicia de Dios. El versículo dice que es por fe y para fe. ¿Qué significa esa frasecita? Significa que la justicia se obtiene por fe. ¿Qué es por fe? Confiando en lo que Dios dijo. Para fe significa con el fin de que sigamos confiando. Ahora, yo sigo confiando en Dios porque Dios cumple. Voy a hacer otra pregunta. ¿Por qué fui justificado? Esta es la respuesta. Confié en lo que Dios dijo. Ahora otra pregunta. ¿Por qué he recibido sanidad? Y esta es la respuesta. Porque confié en lo que Dios dijo. Otra pregunta. ¿Por qué recibo la provisión de Dios? La respuesta es porque confío en lo que Dios dijo. Ahora, la gente que han sido justificados por fe continuarán viviendo por fe, porque así como fueron justificados porque confiaron en lo que Dios dijo, continuarán viviendo confiando en lo que Dios dijo. Ahora, hoy en día muchas personas creen erróneamente que tener fe es lo mismo que pensar positivo. Hay personas que pueden pensar positivo y a la vez no ejercer fe. Voy a repetir eso. Hay personas que pueden pensar positivo y a la vez no ejercer fe. Ahora, si una persona ejerce fe es porque está confiando en Dios. Por eso Amén. piensa lo positivo. Si por alguna razón alguna persona piensa algo negativo después de ejercer fe, tiene dos alternativas. La primera alternativa sería 2 Corintios 10, 4 al 5. Dice Pablo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de las fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y aquí está el primer paso. Tú estás ejerciendo fe, pero luego caes en negatividad. Ok, termina el versículo diciendo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Obediencia. Cristo. Ahora, fíjense, después de llevar cautivo todo pensamiento, ok, ya lo cautivaste, lo arrestaste, por decir así, hay que reemplazarlo con el escrito está.
Le voy a dar un ejemplo. Si tienes temor, no hay nada mal con que tú digas, tengo miedo o tengo temor. Pero en oración tú puedes hacer una oración más o menos así. Dios, tengo temor, pero por fe declaro que soy libre de todo temor, porque tu palabra dice en 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahora, en realidad, la mejor manera de cambiar nuestra manera de pensar es adquirir el conocimiento de la palabra de Dios. Ahora, la segunda alternativa. Ok, ya llevamos cautivos los pensamientos, esa es una opción. En Filipenses 4:8, me dio gusto que lo mencionaste ahí en tu opinión, Saúl. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Ahora, tenemos que tomar en cuenta que tú puedes tener un pensamiento positivo y dice, por ejemplo, empieza y dice todo lo que es verdadero. Tú puedes tener un pensamiento positivo y que no sea verdadero. Y podríamos detallar muchas cosas de la siguiente parte de los versículos, pero déjame continuar. En el positivismo, el pensar positivo es lo que el hombre hace en su propia fuerza. El cristiano habla lo positivo porque tiene esperanza en lo que Dios ha dicho. Vemos en Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces ahí vemos nosotros que la razón que un cristiano que ejerce fe es positivo, eso es lo que está en el tesoro de su corazón. Ahora en Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ahora, mire, la palabra fe viene del griego. La palabra es pistis y la definición es confianza, seguridad, creencia. También la palabra fe significa creer lo que Dios ha dicho, pero no nomás creer, actuar lo que Dios ha dicho, aunque la circunstancia diga lo contrario. Ahora, esta es una pregunta. ¿El positivismo será un medio de alcanzar el favor de Dios? Hay ocasiones en que Dios dice y dijo y dice no. Y ningún pensamiento ni acción positiva pudieron cambiar su determinación. El ejemplo está en el libro de Números. Tenemos el relato de Dios mandando a los israelitas a reconocer la tierra de Canaán, luego de salir de Egipto con el fin de luego ir y pelear y tomar esa tierra. Dios les había prometido esa tierra, pero la mayoría del pueblo tuvo miedo porque vieron una ciudad muy fortificada y en lugar de creer en la promesa de Dios, hablaron contra Dios y contra Moisés y quisieron incluso matar a Josué y a Caleb. Por este acto de incredulidad, Dios prometió que ninguno de los adultos entrarían en la tierra prometida, sino que lo harían sus hijos 40 años después. Moisés tuvo que hablar estas palabras de Dios al pueblo y esta fue la reacción en Números 14. Lo voy a leer, esto es para completar. En el 39 al 45. Y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel. Y el pueblo se enlutó mucho y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte diciendo, les voy a dar un ejemplo del positivismo. Henos aquí para subir al lugar. Ahora, Dios les dio el mandato, desobedecieron, fueron incrédulos. Pero después yo creo que tuvieron algún remordimiento de conciencia y dice, henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Y dijo Moisés, ¿por qué? Porque quebrantáis, perdón, les pregunta, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco
esto tampoco os saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos. Entonces, el resultado fue, Dios dio una orden, desobedecieron, dudaron y ya tuvieron remordimiento de conciencia. Dijo, ahora sí. Ese es un positivismo. Bueno, los que conocemos la historia sabemos que su obstinación en subir a la cima terminó en un fracaso total. Ahora, voy a terminar con esto. Dios ya había dicho que no iban a entrar en la tierra prometida y sabemos que fue por la desobediencia y su incredulidad. Pero estos hombres intentaron arrebatar la bendición de Dios. ¿Tuvieron una mentalidad positiva? Es una pregunta. ¿Cree que tuvieron una mentalidad positiva? Sí, Yo creo que sí. Iban sí, totalmente confiados en que Dios les daría la victoria. Hasta reconocieron que habían pecado. Pero, ¿qué les dijo Moisés de parte de Dios? Que no fueran, porque iban a morir. En este caso, ni el positivismo ni el arrepentimiento les sirvió para librarse de la muerte porque ellos desobedecieron a Dios. Yo creo que esto es un buen ejemplo de el contraste de fe y positivismo. Ahora, pastor, yo en este momento, cuando usted estaba platicando de esto, recordé y se me vino a la mente en el tiempo y el proceso que estuvimos muchos orando Sí, por Julio Melgar. ok. Muchos salmistas declaraban sanidad en el cuerpo y hay algunos pues que se les criticó, ¿verdad? Porque cómo se atrevieron. Pero yo pienso que lo que ellos hablaban es a lo que usted dice, de la abundancia de lo que había en su corazón, en el poder ver a un Julio Melgar sanado, a un Julio Melgar levantado. No era una mentalidad o sea, no era una mentalidad negativa, sino fue una mentalidad positiva, pero al final el Señor hizo lo que Él quiso y Ajá. determinó los días del salmista en esta tierra. Okay. Pero no quiere decir que ellos hicieron mal Oh, no, por pensar mal no. y por declarar vida en un cuerpo. Y es a veces ahí donde la gente creo que nos podemos confundir y decimos, entonces, ¿por qué aquel que oró por mí y Dios y declarando sanidad y al final vemos una muerte, pero no entendemos mucho lo que va más allá? Ustedes, como yo les decía ahora a muchas personas que estamos teniendo unos programas de oración por todo esto que está pasando, por lo de la pandemia, Sí. yo les dije, probablemente usted pensó que yo estaba aquí en mi casa porque estaba enfermo del COVID. Sí, se puede decir que tuve que aislarme un tiempo Ajá. por el hecho de que había un familiar enfermo en la familia, Y que yo tuviste no tuve contacto. interacción, pero que otro tercero tuvo Ajá. y yo tuve que ser sabio. Pero Dios me dio una confianza, pero a la misma vez supe que Dios me trajo aquí para sanar otras áreas de mi vida, que si yo no hubiera pasado por este proceso, yo creo que yo siguiera con el mismo ritmo que llevaba de trabajo, de hacer y hacer y Mm. hacer. Y a lo que más le importa el Señor es la sanidad del alma y del espíritu. Ujú. Y que a pesar de lo que nosotros podamos reflejar a la gente, cada mañana, cada día, haya una realidad en nuestras vidas desde el interior hacia el exterior. Porque podemos caer, como lo decía yo en mi comentario, podemos caer en una falsa piedad, podemos caer en una falsa fe, podemos hablar muy bonito, palabras hasta de la Biblia y compartir pasajes de la Biblia nosotros, cuando en nosotros eso no se ha activado. Entonces yo pienso que siempre debe de haber en nuestros corazones una sinceridad, como usted empezó hablando, pastor, de decir, Ujú.
Tengo miedo, sí, pero decírselo a Dios, tengo miedo, ser sinceros, ser a veces sinceros con el Señor y decir, tengo duda, pero cuando Él dice algo, a pesar de que todo mundo, y a mí me ha pasado mucho esto en este medio y en este trabajo, cuando yo digo algo y varias personas que están alrededor de mí me dicen, no, 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 y yo digo, sí, 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 entonces ahí es donde viene la parte de decir, ¿a quién voy a poner mi confianza? ¿En el hombre o en Cristo? Y ahí es donde Dios nos ha enseñado a caminar en fe, en Cristo y en cosas a veces que son para el hombre imposible. Pero cuando Dios te dice algo, es porque Él va a hacer algo. Tengo un ejemplo, hace días Dios me dijo, convoy de oración y esperanza. Y van a ver lo que Dios dice, y cuando lo dice y cuando te lo dice, tenemos que obedecer, porque cuando Él lo dice es porque Él ya tiene algo preparado adelante, que todavía no lo voy a decir, pero que cuando me recibo una llamada y me dicen, es que queremos hacer esto, y yo digo, ok, entonces a esto te referías cuando tú me decías convoy. Yo estoy aprendiendo a que a pesar de que toda la gente que está a mi alrededor pueda decir no, cuando Dios dice, uno tiene que decir sí, porque yo no lo voy a hacer, ni los que me rodean lo vamos a hacer, sino que Él ya tiene todo destinado de lo que va a hacer. Exacto. Y nosotros debemos de decir, aquí estoy y acepto lo que tú quieres hacer. Mira, Saúl, yo creo que ustedes conocen la diferencia de rema y logos. Entonces, el rema es, por ejemplo, tú estás diciendo, tienes gente a tu alrededor que dice que no, pero tú sabes que Dios dice sí. Entonces, tú tienes una palabra rema, una palabra viviente de parte de Dios. Entonces, como tú eres, yo entiendo que tú eres la autoridad espiritual en este ministerio, tú tienes la grave responsabilidad de dirigir y encaminar a los que están a tu alrededor conforme a lo que Dios dice. Entonces, a veces los que están a nuestro alrededor no lo ven de la perspectiva de Dios como uno lo ve, pero es la razón que no lo ven es porque ellos no tienen la autoridad espiritual, tú la tienes. Ahora, cuando Dios dice sí, este fue el caso de lo que vimos ahorita en Números. Dios dijo sí, entren, pero dudaron, desobedecieron y ya después tuvieron remordimiento. Pues el hecho es que cuando nosotros actuamos lo que es rema, la palabra que Dios me dio a mí, basándome en la perspectiva de Dios, Dios va a respaldarnos. Y ya los demás que están alrededor dicen, oye, tuvo razón, sí escuchó de parte de Dios. Nosotros tenemos que estar íntimamente en relación con el Señor para estar seguros de que los pasos que tomamos sí son ordenados por el Señor. Y que no lleguemos a la confusión de la diferencia de un positivismo o pensar, como ya lo estaba expresando también Flor, como lo expresó Jonathan, como yo lo expresé, que sí, yo he caído en ese, y yo creo que todos, pastor, hemos caído en ese punto de decir, tenemos una mentalidad positiva. Pero que sea consecuencia de haber ejercido fe, porque si tú tienes fe, vas a ser positivo, pero basándote en lo que Dios está dirigiendo que se debe hacer. Amén. Creo que ya se nos pasó el tiempo, ya son las 10 de la mañana. Nos tenemos que despedir, nadie me avisó, pero gracias por haber estado con nosotros y aprenda a vivir en la manera sobrenatural. Exacto. Que eso es fe. La manera sobrenatural. Saúl, les recuerdo que mañana estaremos aquí con ustedes a las 5 de la tarde compartiendo de un milagro creativo que Dios hizo en mi nieta. Entonces, los que están escuchando, no se lo pierdan mañana aquí en la nuestra. Bendiciones. Dios les bendiga. Siga Broadcasting. Le informa que el siguiente programa es un